preparan el vídeo, muchas gracias. Es un honor para mí darles la bienvenida esta tarde a nuestra última aula de salud del 2012. Prometemos volver en el 2013, en febrero yo creo que empezaremos un nuevo ciclo, y presentarles a uno de nuestros cardiólogos estrella hoy en Guipúzcoa, que es el doctor Javier Montes Jovellar, y que es quien va a impartir la charla de esta tarde. El tema es de muchísima actualidad, prueba de ello es que hoy incluso algún periódico lo ha colocado en primera plana. Así que sin más dilación, el doctor Javier Montes es de sobra conocido por todos ustedes. Le voy a dar la palabra a él, que es el protagonista de la tarde, y luego cuando acabemos ustedes podrán plantearle las preguntas que deseen. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, doctor Montes. Gracias. Bueno, lo primero, el mérito no es mío, es suyo por haber venido con el frío y el tiempo que hace. No me deja de sorprender salir de casa a estas horas para oír una conferencia, por eso digo que el mérito es suyo. Bueno, el tema que se ha planteado hoy para hablar es el que nos tiene trabajando todos los días, que son los accidentes vasculares. Hemos dicho ictus de infarto porque el origen de la enfermedad es la misma, es el cierre de una arteria, ya sea en el cerebro, ya sea en el corazón. La forma de tratar es parecida, vamos a diferenciarlas a lo largo de la charla, pero sobre todo a mí lo que me interesa es la forma de prevenir. Creo que el mejor tratamiento es no tener que hacerlo. Y en base a eso voy a insistir casi toda la charla en cómo prevenir el infarto o el ictus. Lo que se dice para el infarto sirve para el ictus y al revés. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que quería comentar son unos conceptos generales sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por varios órganos, básicamente el más importante quizás sea el cerebro, que tiene unas funciones sensoriales, motoras y funciones de integración de problemas menos comprendidos. Algunos procesos que están controlados por el cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y sobre todo la respuesta emocional. Otro órgano clave en todo este proceso es el cerebelo. El cerebelo tiene la función básica de coordinar la actividad muscular voluntaria. Es decir, el cerebelo permite realizar movimientos coordinados y suaves, de manera que no haya brusquedad en los movimientos y en el sistema muscular. El troncoencéfalo, perdón, vamos a ver la anterior. En esta diapositiva se ve muy bien lo que es el cerebro, el cerebelo y este es el troncoencéfalo. El troncoencéfalo realiza las funciones básicamente motoras, sensitivas y reflejas. ¿Qué importancia tiene el troncoencéfalo? Hombre, si tenemos un infarto o una embolia llega a un vaso que riega el troncoencéfalo, vamos a tener fundamentalmente problemas de respiración y problemas cardíacos, en el sentido de que son los que regulan la actividad cardíaca. Otro tema que quería hablar es el polígono de Willis. El polígono de Willis es un área de unión de varias arterias, básicamente las carótidas y las basilares. De forma que si en un momento determinado se obstruye una arteria, haya otros sitios por donde llegue riego al cerebro para mantener toda la ramificación de arterias pequeñas que van a llevar el oxígeno al cerebro. Es decir, que nosotros podemos obstruirnos una carótida, una vertebral o dos carótidas y mantener el riesgo porque a través del polígono de Willis se une toda la sangre y se distribuye de manera homogénea por todo el cerebro. Entonces vamos a decir que es un accidente vasculocerebral. Es una alteración de los vasos sanguíneos cerebrales caracterizada por la oclusión debida a un émbolo, trombo o hemorragia. Hemorragia es una ruptura del vaso. El trombo se forma básicamente en otra área y llega al cerebro. Ese es el émbolo. Y el trombo es la rotura de las placas de colesterol que hay en los vasos que llegan a cerrarlo. Entonces, cuando tenemos cualquiera de estos problemas, el vaso se cierra, se obstruye de una de las maneras y
se produce una isquemia en el área que riega ese vaso. Hay que entender que el ictus es la tercera causa de muerte en el mundo. Es la segunda causa de muerte en personas mayores de 65 años. Y es la quinta causa de muerte entre hombres y mujeres a partir ya de los 20 años. El accidente vascular cerebral sucede cuando se obstruye el flujo normal de sangre al cerebro. Se bloquea un vaso, se rompe o se obstruye. Entonces, no llega la sangre al cerebro. Se detiene el flujo sanguíneo durante unos pocos segundos, no se recibe sangre y como consecuencia no se recibe oxígeno. Y las células cerebrales en muy pocos segundos se mueren y causan ya un daño irreversible. Podremos mejorar el entorno, pero lo que se ha muerto ya no lo recuperamos. ¿Por qué se obstruye un vaso? Pues por la oclusión puede ser in situ, lo que hemos dicho, porque se rompe una placa de ateroma, puede ser una estenosis arterial, hay enfermedades hematológicas que lo favorecen, hay drogas y fármacos que favorecen esto, enfermedades hereditarias, pero sobre todo las causas más habituales de ictus son la hipertensión arterial, que provoca roturas de arterias, malformaciones vasculares, sobre todo los angiomas y telangiectasias, tumores como el meningioma y enfermedades cardíacas que embolizan. Está muy de moda una enfermedad cardíaca que nos genera muchísimos problemas neurológicos, que es la fibrilación auricular. Todo el mundo habla de la arritmia de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular ya sabemos que es una contracción anormal de la aurícula. La aurícula se mueve como un saco de gusanos, no se mueve de forma homogénea y como consecuencia tiende a remansarse la sangre. Donde se remansa la sangre se generan trombos y trombo que se desplaza es una embolia. La embolia que va a una pierna la podremos sacar mediante un Fogarty, pero la que va al corazón nos va a producir de manera inmediata un infarto. Por eso es tan importante controlar la fibrilación auricular y por eso es tan importante anticoagular. El famoso Sintrom o los nuevos anticoagulantes los ponemos para evitar precisamente la formación de trombos que den lugar a embolias cerebrales. Bueno, esto es un ejemplo de un trombo en una arteria y cómo se produce una isquemia en la zona regada a partir de la zona obstruida. Ahí se produce una isquemia. Muchas veces lo que se produce son roturas de placas que están en las carótidas y dan microinfartos. Muchos TAC nos informan con infartos múltiples, antiguos y viejos. Son pequeñas placas que van soltándose, agregados plaquetarios que van deteriorando progresivamente el cerebro. O bien, como hemos dicho, un coágulo normalmente proveniente del corazón que al obstruir un vaso mata o hace que se muera la zona regada. Continuamente vamos a estar hablando de factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo del ictus son muy parecidos, aunque no exactamente igual que los del corazón. Bueno, es hablar de la hipertensión, de la diabetes, de la obesidad, de la inactividad física, de las drogas. Las drogas, la cocaína mata, que todavía no se lo creen los chavales. El fibrinógeno, factores hereditarios, placas ulceradas en la aorta, el tabaco, el alcohol, los lípidos y determinados factores cardíacos. Esto como factores de riesgo del ictus. Ya hemos dicho que en el ictus se pueden producir por una hemorragia o ruptura de una arteria, que serán los ictus hemorrágicos, o bien por una obstrucción, que serán los ictus isquémicos. ¿Por qué lo divido? Porque es clave el diagnóstico para el tratamiento. Si tenemos un ictus isquémico, vamos a antiagregar anticoagular. Si nos confundimos y antiagregamos anticoagulamos en un ictus hemorrágico, armamos una gorda. Por eso siempre hay que separar lo que es isquémico de lo que es hemorrágico, porque el tratamiento es completamente distinto. ¿Qué manifestaciones clínicas o qué clínicas suele aparecer cuando tiene un ictus o al inicio, que es lo que nos interesa? Bueno, vamos a tener una pérdida motora y como consecuencia perdemos el voluntario de los movimientos. Se va a producir siempre esa pérdida del control voluntario en el lado contrario donde tenemos la lesión. En las fases iniciales puede aparecer una parálisis, una arreflexia, esos golpecitos que nos dan en la rodilla para ver si se mueve bien o no. A las 48 horas ya vamos a ver que hay una hipertonía en los brazos y una espasticidad. Cuesta mucho doblar las articulaciones. Va a haber un déficit de comunicación, que es
tremendamente importante en los ictus. Hay un problema de lenguaje y hay un problema de comunicación. Se puede producir una disartria, que es la dificultad de los músculos para la fonación. Se puede producir una disfasia o afasia, que es la dificultad para hablar, ya no por los músculos, sino por el cerebro, para que te mande la idea. O una apraxia, que es la incapacidad para ejecutar un acto aprendido, por ejemplo, limpiarse los dientes. En el momento no se sabe limpiar los dientes. Bueno, eso es un signo de que está teniendo un ictus. Hay trastornos de percepción básicamente visuales. Y las manifestaciones clínicas más habituales, o que debemos recordar, o que tenemos que pensar que puede ser un ictus, es cuando hay dificultad para diglutir, dificultad para articular palabras, nos cuesta, o dificultad de lenguaje, es decir, sabemos lo que queremos decir y no somos capaces de expresarlo. Tenemos pérdida de fuerza y hay unos cambios en el estado mental. Se puede pasar de una euforia a una pena o a una agresividad importante. O sea, hay muchísimo cambio en el estado mental. Podemos tener trastornos visuales, cefalías, convulsiones y alteraciones del equilibrio. Las alteraciones del equilibrio son muy frecuentes cuando el infarto cerebral se produce en el cerebelo. ¿Qué complicaciones nos da para la vida normal al haber tenido un ictus? Pues disminuye el tiempo previsto de vida, el tiempo natural de vida disminuye al haberlo padecido. Tenemos dificultad para la comunicación. Podemos perder definitivamente determinadas funciones del cerebro. Perdemos sensibilidad. Vamos a perder movilidad. Con lo cual vamos a tener problemas articulares, incluso úlceras de decúbito cuando los ictus los ictus son importantes. Se producen con mucha más facilidad fracturas, hay inestabilidad, se produce desnutrición, tienden a comer muy poco estos pacientes, disminuye la capacidad para vestirse, arreglarse, ser autónomo en definitiva. Se aíslan, el interés social desaparece, están mucho mejor en casa, es importantísimo sacarlos en silla de ruedas, en lo que sea, pero los enfermos tienen que estar en la calle en la medida que puedan. Encerrar un enfermo en casa es horrible, se acorta la vida y se acorta la esperanza. Y luego hay que tener en cuenta que cuando hay un ictus necesitamos mucha medicación con muchos efectos secundarios. El tratamiento. Aquí me importa poco el tratamiento porque eso es un poco el tema médico, pero sí decir que es muy importante la rapidez que actuemos con todo problema vascular, sea ictus o sea cardíaco. Hay una unidad de ictus que se dedica a, cuando llega un émbolo, disolverlo, quitarlo y mejorar la zona infartada, no, pero todo el entorno. Entonces, la rapidez es clave la rapidez. Hay que hacer un escáner antes de 3 horas para diferenciar si es hemorrágico o es embólico, para no confundirnos en el tratamiento. Bueno, es muy importante mantener las vías aéreas permeables. Hay que hacer un electro para ver si estamos en fibrilación auricular y ha soltado un émbolo. Es necesario descartar que no tengamos un problema de glucosa, pero sobre todo mantener la vía aérea permeable, es decir, que la saturación de oxígeno en sangre sea correcta, porque nos aumenta muchísimo el edema cerebral y las consecuencias del propio ictus. A veces se precisa ventilación asistida. Luego valoraremos el déficit neurológico. El déficit neurológico lo vamos a valorar a través de 3 cosas, básicamente. Ver si hay focalidad, si hay parálisis en algún miembro, ver las pupilas, si son simétricas, las pupilas tienen o deben de ser simétricas, si están dilatadas, ver el tamaño de las pupilas y si son reactivas a la luz. Si le pones una linterna, tienen que dilatarse y si la quitas, tienen que cogerse. Si no se produce eso, es que estamos ante un proceso patológico. Luego hay un test de Glasgow que nos sirve para identificar qué grado de afectación de parálisis puede haber. ¿Qué medidas hay que hacer en casa? Pues lo primero es reposo. Reposo en cama. No hay que empeñarse, insiste a hablar, reposo. Luego hay que ver ya casi más el médico, valorar periódicamente su situación, si aumenta la parálisis, se recupera, porque hay muchas veces que son transitorias y desaparecen, lo cual no quiere decir que sean menos peligrosas. Tenemos que tener, como hemos comentado, la vía aérea permeable y óptima la oxigenación. Si está mal la oxigenación, edema cerebral, y el edema cerebral comprime el cerebro. Es muy importante no darles ni de comer ni de beber, inicialmente. Muchas veces tienen parálisis o afectación de la musculatura de la deglución, con lo cual la facilidad para
que se le vaya por el otro lado hacia la laringe es muy fácil y nos podemos encontrar ante un problema de ahogamiento por aspiración, que se llama. Estos pacientes suelen tener dificultad para orinar, o bien porque se produce una vejiga neurógena o porque se les escapa. En estos casos, ya en el hospital habría que poner una sonda. ¿Qué tratamientos podemos tener? Bien, los antiagregantes típicos, el clopidogrel, la aspirina, el Disgren, pero bueno, tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones de función de lo que nos haya dicho el escáner. Otra cosa que se puede hacer es anticoagular. Si es un émbolo, lo van a anticoagular. Si es una hemorragia, evidentemente no. Es importante manejar la tensión arterial un poquito alta. Es decir, siempre estamos los cardiólogos empeñados en bajar la tensión. En estos enfermos a mí no me importa que tengan 16,9 de tensión. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, en ese momento, se necesita una presión de perfusión alta para que en las zonas próximas siga el riego. Por eso no hay que empeñarse, que es muy frecuente. Está en 15 y le damos una DALAT para que baje. No. Cuando hay un ictus hay que dejar una cierta tensión elevada durante unas horas o lo que sea y luego normalizar. Hay que procurar hacer las medidas de antiedema cerebral porque ya hemos comentado que eso puede aumentar la hinchazón del cerebro y como consecuencia el cerebro, si se hincha, como está el cráneo que no le deja expandirse, se mata a sí mismo. Se comprimen las células y mueren las células por compresión. Bien, una vez que hemos hecho ese tratamiento, ¿qué otras opciones tenemos? Evidentemente tenemos opciones quirúrgicas. Podemos hacer una endarterectomía de una arteria carotidia que tenga ahí una placa de ateroma, se la sacamos, se la limpiamos y ya está. Hay otras posibilidades, como es una angioplastia, igual que una arteria coronaria. Podemos dilatarla y podemos dejar un stent colocado. Y tenemos la posibilidad de poner unos coils. Unos coils son como unas grapas que metemos a través de la arteria y cerramos el vaso que está sangrando. Todo esto hay que hacerlo en la unidad de ictus y en las 2-3 primeras horas. Por eso el transporte es esencial. El transporte es rápido. Si de esto sacamos esa idea, merece la pena. El transporte rápido y ir a un hospital en cuanto se sospeche un ictus o en cuanto se sospeche un infarto. Vamos, un problema coronario. Es mejor subir 20 veces sin nada que llegar una tarde. La otra enfermedad del mismo origen que quería comentar, esta me la sé mejor, la otra menos, esta mejor, es el infarto. El infarto de miocardio es una disminución del flujo que pasa a través de una arteria que produce una muerte en la zona que riega, exactamente igual que el ictus. Dependiendo de la zona que riegue ese vaso, será un infarto anterior, lateral, inferior, posterior, etc. Bueno, en esta diapositiva tenemos un vaso sanguíneo inicialmente normal, sin ninguna obstrucción. Posteriormente, ya en la íntima, se va formando una placa de ateroma que va creciendo hasta que se obstruye del todo y produce el infarto. Este es el mecanismo del infarto de miocardio y el mecanismo del infarto cerebral, es decir, de los ictus. Bueno, las enfermedades cardiovasculares, esto es lo que le gusta a los periodistas. Es la primera causa de muerte en el mundo en los mayores de 45 años y en las mujeres mayores de 65. Es titular. Constituyen el 25% de la mortalidad en los países en vías de desarrollo y el 50% en los países industrializados. La diferencia es clara. Es que no llegan, es que se mueren de disentería o se mueren de un problema de enfermedades infecciosas. Es decir, no llegan a tener la posibilidad de tener un infarto, desgraciadamente. En España, las enfermedades cardiovasculares causaron el 41% de las defunciones. Es más frecuente en el hombre los infartos y más frecuente en las mujeres los ictus. Bueno, volvemos a lo que a mí me interesa más. Es los factores de riesgo del infarto. Como hablamos antes, los factores de riesgo del ictus. Dentro de estos factores de riesgo hay factores de riesgo modificables y otros que no son modificables. No significa que no sean factores de riesgo. El mayor factor de riesgo es la edad. Eso es incuestionable. Entonces, sobre eso no vamos a modificar. Hasta ahora no se ha inventado. Es decir, la edad, el sexo. Bueno, el sexo a lo mejor se puede modificar, pero es raro. La menopausia y los antecedentes familiares no los vamos a cambiar. Pero sí podemos modificar el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hipertensión,
y la diabetes, que son los 4 grandes, pero luego hay otros factores de riesgo que llevan su importancia, como es la dieta rica en grasas, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, el alcohol y los anticonceptivos orales, sobre todo asociados a hipercolesterolemia. ¿Cómo diagnosticamos un infarto? A través de un electro, es lo habitual. No siempre con eso es suficiente, pero siempre que tengamos un dolor en el pecho, lo primero que hay que hacer es un electro. Muy probablemente podamos diagnosticar el 50% de los infartos de esa manera, pero hay que decir que se hace en medio minuto, es que no se tarda nada, en todos los ambulatorios pueden hacerse, y ante la menor duda de un dolor torácico, electro. El que tiene una hernia de hiato no quiere decir que nada más no pueda tener un infarto, porque muchos dolores los achacamos, no es que tengo hernia de hiato, ya, y ¿solo hernia de hiato? Pues no lo sabes, o sea que si tienes dudas, siempre un electro. Utilizamos el eco, sobre todo para ver las cavidades, y si hay unas zonas que se mueven poco. Si hay una cara del corazón que vemos por eco que se mueve poco, achacamos a que hay un vaso que no lleva la suficiente sangre. La prueba clave para la cardiopatía isquémica es la prueba de esfuerzo. Es donde ponemos al corazón al máximo requerimiento y vemos qué pasa, si presenta dolor o se altera el electro. La gammagrafía por isótopos la utilizamos más para localizar el infarto o la zona isquémica, bueno, esto se hace con medicina nuclear. A veces cuando mandas a un enfermo al oncológico a hacerlo se asusta, no hay por qué, simplemente es una forma de localizar y nada tiene que ver con los tratamientos habituales del oncológico. El Holter lo utilizamos para detectar arritmias que son frecuentísimos en los infartos y al final siempre queda el TAC coronario y el cateterismo para ver el grado de estenosis y tomar decisiones. Esta es una diapositiva donde se ve por cateterismo una obstrucción, se ve muy bien ahí, una obstrucción de la arteria descendente anterior de un 80 a un 90%. Esto es lo que vemos todos los días. Entonces, esta obstrucción pues muy probablemente la resolvamos colocando un stent. Tratamientos farmacológicos del infarto. Hay una sola cosa que me interesa que salga clarísimo. Todo infarto tiene que llevar, si es posible, un tratamiento antiplaquetario y estatinas. Lo demás puede llevarse o no. Se pueden utilizar nitritos, betabloqueantes, calcio antagonistas o IECAS. IECAS también prácticamente siempre. Pero evidentemente ningún infarto y prácticamente ningún síndrome vascular en general puede prescindir de los antiagregantes y las estatinas, el famoso copidogrel, la aspirina y bueno, el Prevencor o cualquier atorvastatina, cualquier estatina. Podemos tratar con medicación o podemos tratar con angioplastia coronaria, es decir, dilatar las lesiones coronarias y colocar un stent. Luego vemos un ejemplo. O bien, en último caso, si no podemos actuar mediante un stent porque la obstrucción está en una ramificación o porque tiene muy deteriorada la función sistólica, a veces precisamos cirugía cardíaca, es decir, bypass arteriocoronario. Este es el típico diagrama de un stent donde vemos una obstrucción, una placa de ateroma en la arteria, pasamos mediante un catéter este globo, lo hinchamos, incrustamos la placa contra las paredes de la arteria, sacamos el globo y dejamos ahí colocado un stent, que puede ser farmacoactivo, metálico o los últimos que están saliendo ahora, que son los degradables, que ya comentaremos luego, ¿no? Si queréis. La otra forma es la cirugía cardíaca. Este es un ejemplo de un triple pontaje con mamaria a la descendente anterior y con safenas a la circunfleja y a la coronaria derecha. Son las 3 formas que tenemos de tratar un infarto: con medicación, con angioplastia o con intervencionismo o con cirugía. Pero una vez tratado el infarto, el enfermo lo tenemos que poner en la situación de vida normal. Es decir, tiene que incorporarse a su vida familiar, social, de trabajo, como antes de tener un infarto, si no hemos fracasado. Es decir, es una obsesión nuestra el que un paciente se reincorpore a su actividad habitual lo antes posible, y para ello nos facilita un montón la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca en sí misma disminuye la posibilidad de reinfarto en un 20%, pero no creo que sea lo más importante. A mí me parece que es muy importante la mejora
del pronóstico de vida, pero además la mejora de la calidad de vida, ¿no? Es decir, el que un paciente no esté angustiado es importantísimo. La angustia genera adrenalina y la adrenalina genera arritmias y el enfermo se muere de tristura, ¿eh? Entonces, mejora la calidad de vida, mejora las relaciones sociales. La tendencia de un enfermo que ha pasado una enfermedad grave es aislarse y el aislamiento es malo, ¿eh? Entonces, cuando tienes que ir a rehabilitación, hablas con otras personas que están en tu misma situación o en fase terminal de la rehabilitación, con lo cual llevan 3 meses de infarto o de cirugía cardíaca y les comentan, que no pasa nada, que te puedes incorporar. Entonces, la relación con otros pacientes que han pasado por lo mismo facilita mucho la recuperación. Les facilita el conocimiento de su propia enfermedad. Se hablan con un psicólogo, hablan con un dietista y todo eso hace que normalices tu situación de cara a la incorporación a tu vida familiar, social y demás. Y facilita además toda esa corrección de factores de riesgo porque el médico te va a poner medicación anticolesterol, va a controlar el tabaquismo si lo tienes, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que buscamos es un control de la salud cardiovascular. ¿Cuál es el objetivo de controlar la salud cardiovascular? Disminuir la mortalidad y morbilidad, es decir, los problemas que hay en torno a los infartos, a los hechos vasculares, ¿eh? Entonces, los objetivos que nos planteamos es reducir el riesgo, lograr que los fumadores dejen de fumar, dejen ese hábito, lograr niveles óptimos de presión arterial, mejorar el control metabólico de los diabéticos. Los diabéticos, si controlamos sus niveles de glucemia, no se producen lesiones vasculares. Sin embargo, si no los controlamos, la progresión de la arteriosclerosis es exponencial. Tenemos que reducir los niveles de colesterol en pacientes dislipémicos, lograr bajar el peso significativo en individuos con sobrepeso u obesos y mejorar la capacidad física del paciente. Esa es la forma global de entrar a este problema. Los factores de riesgo, otra vez. La verdad es que soy pesado, pero creo que es la clave, ¿eh? El tabaquismo, la hipertensión arterial, máxima de 140/90, uso de medicamentos hipotensores, son factores de riesgo mayores. El colesterol HDL, el que llamamos colesterol bueno, antiplaca, que sea mayor de 40. Perdón, es factor de riesgo que sea menor de 40, siempre debemos de tenerlo mayor de 40. Que haya una historia familiar de patología vascular en primer grado y, bueno, la edad es otro factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores modificables? Porque hemos comentado que la edad no se puede modificar, los de siempre. Tabaco, hipertensión, diabetes y dislipemias. La dislipemia, decimos que aparece dislipemia cuando el colesterol total es mayor de 200 miligramos, ahora se está bajando. Yo cuando estudiaba eran 260 y ya estamos por debajo de 200. O bien que el HDL sea mayor, el LDL, perdón, el colesterol malo sea mayor de 130 o que el colesterol HDL, que es el que llamamos bueno, fuera menor de 40. El colesterol bueno tenemos que tenerlo lo más alto posible y el colesterol malo lo más bajo posible. Los triglicéridos deben ser inferiores siempre a 150. O sea, es un factor de riesgo si están por encima. Los no modificables ni me meto, ¿para qué? Factores de riesgo concomitantes, es lo que menos solemos hablar. Y sin embargo, hoy yo quiero hablar más de esto que de lo otro, porque siempre estamos encima de la diabetes, siempre estamos encima del colesterol, pero se nos olvida la obesidad. Decimos que la obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor de 30, ya explicaremos luego eso. Cuando hay una obesidad abdominal, es una forma de medir muy sencilla, medimos la cintura y decimos que es un factor de riesgo si la cintura en la mujer mide más de 88 y en el hombre 102. Esto hay que medirlo casi seguro en la consulta, porque los pacientes cuando les digo eso se miden siempre por debajo del cinturón y no vale. El hábito sedentario. ¿Cuándo decimos que una persona es sedentaria? Porque es muy fácil, es sedentario. Bueno, ¿cuándo es sedentario? Cuando realiza actividad física de intensidad moderada con una frecuencia al menos de 3 veces a la semana por 30 minutos. Si no realiza eso, estamos hablando de sedentarismo, ¿no? O otro factor de riesgo es la HDL colesterol bueno, que sea inferior a 150 o triglicéridos, perdón, HDL colesterol menor de 40 y triglicéridos deben de ser
menor de 150, o sea, el factor de riesgo si tienen más de 150. Criterios para valorar el riesgo cardiovascular en función de los factores de riesgo. Decimos que tenemos un riesgo bajo si no hay factores de riesgo, pues es un riesgo natural sin más. Hay un riesgo moderado cuando hay un factor de riesgo mayor, es decir, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o los que hemos comentado. En este caso, si tenemos un factor de riesgo alto, decimos que el riesgo de tener un infarto en los próximos 10 años es todavía inferior al 10%. Es la clasificación de Framingham y es la que utiliza todo. Decimos que tenemos un riesgo alto cuando hay 2 o más factores de riesgo y en este caso la posibilidad de tener un infarto está entre el 10 y el 20% en los próximos 10 años. Y es máximo cuando hay 3 o más factores de riesgo y en este caso la posibilidad de tener un infarto en los próximos 10 años es más del 20%. Estos son los criterios que nos sirven luego para determinar todo en cardiopatía isquémica, la famosa clasificación de Framingham. Quiero comentar el tabaquismo. El tabaco es una enfermedad crónica que se caracteriza por la adicción a la nicotina. La clave del tabaco es la nicotina. Es una droga que crea dependencia e induce tolerancia. En el tabaco se han detectado cerca de 5.000 productos tóxicos. Para el que más controlado tenemos, realmente es la nicotina. Su carácter adictivo hace que sea difícil el abandono y cada vez yo creo que meten más aditivos al tabaco. El consumo de cigarrillos es la causa más importante de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, especialmente de infarto y sobre todo en gente joven. Hay gente que ha venido con un infarto, le hacemos un cateterismo, es normal, el cateterismo no tiene alteración vascular y ha hecho un infarto. Y un infarto clarísimo. Habitualmente son en pacientes fumadores o drogadictos. También puede ocurrir, sobre todo por la cocaína. Se estima que por cada 10 cigarrillos que se fumen por día, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular aumenta el 18% en hombres y el 31% en las mujeres. Estas diferencias normalmente son de causa hormonal. Bueno, las mujeres, el consumo de tabaco y anticonceptivos, sobre todo tabaco, anticonceptivos, hipercolesterolemia, es una bomba para las mujeres. Aumenta 3 veces el riesgo. Ay, vaya. Aquellos pacientes que sobreviven a un infarto y siguen fumando tienen mucha mayor posibilidad de tener otro infarto. Y además lo tendrán por tontos, porque sabiéndolo ya es de tontos. Pero hay que insistir, porque tiene una adicción tremenda al tabaco. Hay que insistir. Y si caen, pero se vuelve con el tratamiento para conseguir que no fumen. Hay algunos que no hay forma, pero pues si en vez de fumar 30 conseguimos que fumen 3, pues ganamos un montón. El riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular aumenta más del 30% entre los fumadores que respiran en su casa aire de los fumadores. El famoso fumador pasivo. ¿Qué patologías genera el tabaquismo? Evidentemente, hemos dicho el infarto, produce 10 a 20 veces más de cáncer de pulmón. Las posibilidades de tener un cáncer de pulmón es 10 a 20 veces más. Es casi el 90% o más de los cánceres de pulmón son consecuencia del tabaco. Pueden producir cáncer de boca, laringe, esófago, páncreas, etc. Facilitan muchísimo la aparición de úlcera péptida y tardan en la recuperación y prácticamente todos los EPOC, todos los problemas respiratorios obstructivos son motivados por el tabaco. Bueno, el tabaquismo pasivo podemos decir lo mismo en menores proporciones. Esta es una diapositiva que a mí me encanta. Quiero hablar del sedentarismo. Andando el perro, la titula. Es decir, él está con una buena cerveza, viendo la televisión y viendo cómo el perro anda en la cinta. Está bien, pero es así es el sedentarismo. Esta tampoco es mala diapositiva. Esto es la subida de 1 metro, la escalera mecánica y la escalera normal. Está clarísimo que nos gusta ir por la normal. Sedentarismo. Estoy hablando un poquito de cosas que no solemos tratar habitualmente, la obesidad, el sedentarismo, estas cosas, ¿no?
Podemos definirlo como la carencia de actividad física que pone en riesgo la salud. Ese es el sedentarismo. Si no pone en riesgo la salud, no nos importa, ¿no? Pero el sedentarismo pone en riesgo la salud. Es un factor de riesgo mayor e independiente para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. La actividad física y el deporte son claves para evitar la vida sedentaria, y el estilo de vida sedentaria se atenta contra la calidad de vida, provocando la aparición de enfermedad y, como consecuencia, un alto costo económico y social. Generamos enfermedad. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio físico? Pues el primero es la captación de glucosa por el músculo. El segundo, potencia el efecto insulínico. Luego mejoraremos todos los problemas de diabetes. Disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos, pero sobre todo es la única forma demostrada de aumentar las HDL colesterol, el colesterol bueno de forma significativa. La única forma que tenemos de subirlo es el ejercicio. Con medicación sube algo, pero muy poco, un 3%. La mejor manera es haciendo ejercicio. Cuando hacemos ejercicio vasodilatamos y disminuimos la presión arterial, ayuda a reducir peso y nos mejora el estado psíquico. Si andamos y hacemos esfuerzos, mejoramos nuestra actitud ante la vida. La actividad física debe ser programada, continua y supervisada, sobre todo en enfermos cardiológicos, para decirles a través de una prueba de esfuerzo a qué niveles puede andar. Pues puedes andar a 140 pulsaciones, en fin, por eso digo programada. Debe ser fundamentalmente aeróbica, caminatas, bicicleta, trote, natación, de moderada intensidad. Y entonces, para decirlo de moderada intensidad, ponemos aquí qué frecuencia cardíaca debe de ir. Y para eso decimos que debe de ser el 65 al 75% de la frecuencia máxima teórica. ¿Cómo calculamos la frecuencia máxima teórica? 220 menos la edad, le aplicamos el 70% y esa es la frecuencia que debemos de hacer deporte. Esto nos lo están preguntando continuamente la gente que hace maratones o hace footing, bueno, porque es muy importante no sobrepasar una frecuencia cardíaca determinada. Deportistas les dejamos llegar hasta el 80% de la frecuencia máxima teórica, pero con un 65-70% nos basta y nos sobra para lo que buscamos. La duración debe ser de 30 a 60 minutos diarios, pero diarios, todos los días de la semana. Y si le debo uno. Lo que no es bueno es no hacer nada durante la semana, llegar el fin de semana y meterse unas pechadas en el monte tremendo. Eso produce infartos. Eso no es bueno. Tenemos que pensar que debemos aumentar la actividad física diaria. Para los diabéticos, como son enfermos más complicados, decimos que antes de empezar a hacer una actividad física debemos descartar arritmias, isquemia y úlceras de pie. Bueno, hemos hablado de sedentarismo. Ahora quiero hablar de la obesidad. Es un poco saliéndonos de los parámetros habituales. La obesidad es el incremento del porcentaje de grasa corporal, frecuentemente acompañado por aumento de peso, cuya magnitud y distribución condicionan las características de la salud del individuo. Bien digo, frecuentemente acompañado de aumento de peso, porque luego vamos a ver una diapositiva en la que se demuestra que no siempre es así. La obesidad se debe a un desbalance energético debido a la ingesta calórica superior a la requerida, llevando todo lo que no quemamos lo acumulamos en grasa. En la obesidad hay un axioma, una caloría es una caloría y es una caloría, es decir, no vale, no importa, no, sí importa, todo lo que comemos tiene calorías y al final son sumas, o sea que una caloría sí importa. Hay que pensar que a lo largo de la vida la sobrecarga de 1.500 calorías al día nos va a suponer un aumento de 1 kilo de peso. Hay que entender que lo habitual es que estemos entre 2.500 y 3.000 calorías. El porcentaje de grasa normal en el hombre está entre el 15 y el 20% del peso corporal y en la mujer del 20 al 27%. Clasificación, vamos a ver el estado nutricional de un individuo en función del índice de masa corporal. Luego comentaremos cómo se mide el índice de masa corporal, porque es una división. Estamos en bajo peso y como consecuencia tenemos un riesgo bajo cuando el índice de masa corporal es inferior a 18,5. Normal entre 18 y 24. Ya andamos en sobrepeso entre 25 y 30
Obesidad la consideramos por encima de 30 y de grado 1, obesidad ya de grado 1, de 30 a 35, grado 2 de 35 a 40 y por encima de grado 3, por encima de 40, ya tenemos riesgos. Esto también nos es importante para decir luego si hay que hacer tratamiento. ¿Cómo calculamos el índice de masa corporal? El peso dividido por la talla al cuadrado. Eso es sencillo. Con esa división calculamos nuestra masa corporal, nuestro índice de masa corporal. ¿Qué limitaciones puede tener el índice de masa corporal? Estos dos que se ven en la diapositiva tienen el mismo índice de masa corporal. Los dos miden 1,82 y los dos pesan 100 kilos. Sin embargo, nada tiene que ver uno con otro. Esto es grasa y esto es puro músculo. Sin embargo, a la hora de decir el índice de masa corporal es distinto. Lo que quiero decir con esto es que no hay nada absoluto en medicina. Cualquier medición es relativa. Criterios diagnósticos de obesidad. Pues es relativo al peso superior a 120 kilos. En varones una masa grasa de más del 25%, en las mujeres el 33%. O lo que hemos comentado, el índice de masa corporal superior al 30%. Distribución de la grasa. La distribución de la grasa es un tema que no conocíamos, que estamos estudiando cada vez más y que tiene una importancia cada vez mayor. Y de hecho se le está dando ya el criterio de grado alto. Entonces, el riesgo lo vamos a mover, lo vamos a estudiar en función de lo que mida la cintura, pero a nivel donde tengamos más tripa, no donde se nos caiga la tripa. En el hombre es normal por debajo de 94 centímetros de cintura. Es elevado entre 94 y 102 y es muy elevado ya por encima de 102. Y las mujeres debe de ser inferior a 80, es elevado entre 80 y 88 y muy elevado por encima de 80. El hombre y la mujer, la distribución de la grasa es distinta. En el hombre la grasa tiene forma de manzana, se acumula básicamente en el abdomen, y en la mujer la distribución de la grasa es básicamente en las caderas. Esta es la foto si la ve mi mujer dirá que mía, pero no es mía, de un paciente con obesidad claramente en el abdomen, cualquiera de los dos no se ve. Y tener presente la obesidad infantil. El niño obeso es un adulto obeso, es un adulto con problemas seguro, articulares, cardíacos, de todo tipo. Y la educación empieza desde la niñez. Los chavales tienen que correr, jugar y comer chorizo y comer pan. Pero lo que no se puede estar es con chuches o con bollería industrial, que tiene ácidos grasos no saturados y, mejor dicho, saturados, y es lo que eleva más los niveles de colesterol. Pero cuando tienes niños obesos, adultos serán obesos seguro, salvo que se conciencie y se los trate. Es importante control del peso de los niños. Principales causas de la obesidad: los malos hábitos alimenticios, comida rápida, mayor contenido en grasa de las comidas, la típica comida de todos estos, ¿cómo se llaman? Los pichajá, bueno, no sé, todos estos de comida rápida, los McDonald's, todos esos. Tienen un mucho menor contenido de fibra, todas estas comidas. Utilizamos pan muy refinado, el ideal es el pan integral, y tenemos una clara reducción de la ingesta de líquidos. Bebemos muy poco, pero hay que beber agua, pero agua en abundancia. Tenemos tendencia a beber muy poco y a poder ser beber fuera de la comida. ¿De acuerdo? La otra causa de la obesidad, además de la alimentación, es reducción del gasto energético. Las profesiones en las que trabajamos, en profesiones sedentarias, pues somos cada vez mayor el número de gente. Es decir, cada vez se trabaja más delante de un ordenador y tiene menos actividad física. El transporte, cada vez vamos más en vehículos, escaleras mecánicas. Pues como hemos visto antes, nadie se le ocurre en el metro coger una escalera normal habiendo al lado una mecánica. Los hábitos cotidianos, la cantidad de horas que se pasan en televisión, los mandos. Cuando he puesto los mandos es porque antes, yo soy ya viejo, nos teníamos que levantar para cambiar el canal. Ahora
jugamos todo el rato con el canal y ni para eso nos movemos, ¿no? Estilo de vida, dificultad para hacer deporte. A veces nos es difícil llegar a un sitio para hacer deporte y todo eso da lugar al sedentarismo. Tratamiento de la obesidad. A veces no hay que ser agresivos. Bueno, yo no digo nada porque soy de los que pierdo 5 kilos en 2 meses, pero no es lo ideal. La dieta Duncan es una burrada, aunque la hayamos hecho, yo creo que todos, pero es una burrada. Lo ideal es perder poco a poco, de manera progresiva y sin que haya déficit alimentarios. Entonces, lo ideal es bajar 250, 500 calorías al día, es decir, hacer dietas de 2.000 calorías, de 1.500 como máximo calorías, pero no irnos a no comer. Debemos de disminuir y aumentar el gasto energético, es decir, hacer más ejercicio. Ese es el tratamiento clave de la obesidad. Controlar la presión arterial si se utilizan drogas anoréxicas, es decir, para evitar el hambre. Y, evidentemente, cuando tratamos la obesidad hay que tratar también el resto de los factores de riesgo. ¿Cuándo utilizamos drogas anoréxicas anoréxicas? Sí, lo utilizamos a veces cuando el índice de masa corporal es mayor de 30. O cuando la circunferencia, o ya aplicamos cirugías cuando el índice de masa corporal ya supera los 40. Cuando ya supera 40, ya nos planteamos hacer una cirugía bariátrica. Hay un montón de enfermedades que empeoran con la obesidad. La enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, es decir, yo creo que la obesidad es mala para todo. Y hay que procurar perder peso como sea. Las artrosis empeoran un montón, todos los problemas articulares empeoran un montón con la obesidad. Evidentemente es mala para la embolia de pulmones, mala para el corazón, para todo. Disminuyen los movimientos respiratorios, etc. Las dislipemias, el famoso colesterol. También quiero decir algo. No me pasa. Bueno, es una alteración de los lípidos plasmáticos, básicamente el colesterol y los triglicéridos. Se asocia a un aumento del riesgo. El mayor riesgo que producen las dislipemias es la cardiopatía isquémica. El riesgo excepcionalmente asociado a aumento del colesterol LDL, es decir, el aumento del colesterol malo, el LDL, por encima de 130, o la disminución del colesterol bueno por debajo, el HDL, por debajo de 40, es un alto riesgo. Los triglicéridos, cuando suben de 1000, a veces producen también pancreatitis. La dislipemia es un factor de riesgo mayor modificable y esto está demostrado en lo que se llama medicina basada en la evidencia. Es muy frecuente que se asocien a diabetes, hipotiroidismo e insuficiencia renal. Es decir, cuando hay dislipemias no solo hay que hacer un análisis de colesterol, hay que hacer un análisis completo. Cuando decimos o clasificamos la clínica de dislipemia, una hipercolesterolemia aislada es cuando encontramos un colesterol mayor de 200 con unos triglicéridos menores de 200. Hipertrigliceridemia aislada es cuando el colesterol es menor de 200 y los triglicéridos mayor de 200. Hablamos de una mixta cuando los dos están por encima de 200. Y hablamos de una dislipemia cuando el HDL, el bueno, aunque sea solo él, está por debajo de 35. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues siempre a través de un análisis de sangre. Debe hacerse un perfil lipídico con el colesterol total, HDL y LDL y triglicéridos. Después de un ayuno de 12 horas, si no, no sirve. Y 12 horas significa que no hay que comer nada desde las 8 de la tarde, porque nos van a hacer el análisis a las 8 de la mañana. Bueno, estos son los valores normales que actualmente se consideran de cada tipo de colesterol, es decir, el colesterol total debe de ser inferior a 200, el HDL mayor de 45 y el LDL menor de 100. En enfermos que tienen patología cardíaca o infartos, hacemos que el colesterol LDL baje de 80, 70, 80. Y los triglicéridos, por supuesto, por debajo de 150. Metas a tratar, siempre el objetivo principal es el colesterol LDL. ¿Por qué? Porque es el que podemos tratar. Hemos dicho que el HDL apenas lo modificamos. Entonces, lo que intentamos es que mejore la relación HDL-LDL. Si nosotros bajamos mucho el LDL, aunque no consigamos subir demasiado el HDL, podemos desaparecer de riesgo. El tratamiento de las dislipemias
antes de empezar a tratar, hay que determinar la TSH para descartar un hipotiroidismo. Es frecuentísimo que el tiroides afecte a los lípidos. Entonces, muchos pacientes con la edad aparecen un hipotiroidismo de causa autoinmune y muchas veces lo detectamos por una hipercolesterinemia. O sea que siempre que detectemos una hipercolesterinemia hay que buscar el tiroides, que puede ser una de sus causas. Puede producirlo el consumo excesivo de alcohol, sobre todo hipertrigliceridemias. Luego, evidentemente, en el tratamiento de las dislipemias empezamos por la dieta, la actividad física y la reducción del peso. Y luego ya pasaremos al tratamiento farmacológico. Pero yo creo que hay que darle un cierto espacio al control dietético y al ejercicio. Si después del control dietético y el ejercicio no lo hemos logrado, entonces es cuando hay que poner tratamiento. Tratamientos, bueno, esto es un follón, como veréis de diapositiva, pero el medicamento básico son las estatinas, la que más se utiliza es la atorvastatina. Con eso logramos que disminuya el LDL casi hasta el 50%, tiene efectos adversos, sobre todo de hígado y músculo. Y la otra medicación que más se utiliza ahora es el Ecetrol. Produce disminuciones del LDL mucho menores, pero nunca lo utilizamos solo, lo utilizamos asociado a estatinas. Siempre que iniciamos tratamiento con estatinas debemos hacer control de transaminasas para ver que no afecte al hígado y control de la CPK para ver que no afecte al músculo. Al inicio del tratamiento se debe hacer y luego cada 3 meses al principio y luego cada 6 meses. Tampoco hay que estarlo haciendo con más frecuencia. Sobre todo si se combinan el Ecetrol con la atorvastatina, para evitar siempre estar detrás de las hepatopatías y las miositis. Por último, quiero tocar la diabetes, 2 pinceladas. La diabetes afecta a los vasos pequeños, produce una elevación de lípidos en sangre, pero si controlamos los niveles del azúcar, la parte dañina de la diabetes sobre el árbol vascular prácticamente desaparece. La diabetes es un factor de riesgo muy alto, sobre todo para el infarto de miocardio, y es mayor en las mujeres que en el hombre. Es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre. Se debe a una secreción inadecuada de insulina. La insulina es una hormona que segrega el páncreas. Su función es ayudar a que la glucosa se introduzca en las células y es necesaria para que las células efectúen el metabolismo de la glucosa, para que se transforme en energía CO2 y agua. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? El diagnóstico de la diabetes es fácil, hay que hacerlo. Solo la mitad de los diabéticos está bien diagnosticado. El diagnóstico de diabetes se hace a través de un mero análisis de sangre. El sangre se diagnostica cuando se detectan, al menos en 2 análisis, niveles superiores a 120 miligramos de decilitro, en ayunas también. Cuando se determina, en una determinación, llega a estar por encima de 200, con que hay una determinación por encima de 200, le damos ya el valor del diagnóstico de diabetes. O cuando, tras una ingesta de un preparado especial de glucosa, se detectan niveles superiores a 200. De esta manera se hace el diagnóstico de diabetes. Hay 2 tipos de diabetes. La diabetes 1, que se ve en los niños y los jóvenes. La diabetes tipo 1 no es la frecuente. Es muy conocida en el sentido de que produce muchas ganas de orinar, mucha sed, se pierde muchísimo peso y son habitualmente insulino dependientes. Desde niños están tomando insulina. Y la diabetes de tipo 2, que es lo que afecta a la mayoría de la gente pues de 60 para arriba, se da en los adultos, es más frecuente en obesos y habitualmente se suele corregir con antidiabéticos orales. Para el tratamiento de la diabetes es imprescindible el control dietético, el ejercicio, los antidiabéticos o la insulina, asociarlo al control de los factores de riesgos y decir que el control de la diabetes no se debe de hacer nunca por glucosas. Hay que hacer una cosa que se llama hemoglobina glicosilada, que es la media de la glucemia en unos meses. Lo que hay es que tener bien controlada la hemoglobina glicosilada, no fiarnos de una determinación de glucosa. Bueno, decir que el tratamiento de los factores de riesgo es multifactorial, que actúan muchas personas, desde enfermeras, médicos, etcétera, que es muy importante la educación, es importante el abordaje de la nutrición, el abordaje del ejercicio físico y los fármacos.
Entender que es un proceso progresivo, que en un principio es normal y a lo largo de la vida la aparición de placas ocurre en todas las personas y que finalmente puede acabar en un infarto cerebral o de miocardio. Y como conclusión, control dietético, ejercicio, control de factores de riesgo, rapidez en el diagnóstico y en el traslado hospitalario cuando se sospecha enfermedad vascular y rehabilitación. Uy, qué pesado soy. Muy bien, pues ya he acabado lo que quería decir. Bueno, ya lo siento que se haya sido un poquito lento el tema, pero hay manos levantadas, doctor Montes. Pero ahora entramos en la fase de las preguntas, que es lo más entretenido. Adelante. Un momento que le van a acercar el micro y así lo oímos todos porque hay mucha gente arriba también. Quiero hacer dos preguntas, y para lo del corazón. Ha estado hablando sobre obstrucciones de arterias, pero ¿qué pasa cuando los infartos son por espasmos cardíacos? Sí, por eso creo que por ahí en una diapositiva ponía que el 90% de los infartos son por obstrucción, pero también hay veces que vemos que haces un infarto, lo haces un cateterismo y coronarias normales. ¿Eso por qué es por espasmos? Por eso he dicho que el tabaco es el causante de espasmos coronarios más importantes, donde encontramos gente muy joven con infartos. Infartos incluso muy severos, que ponen en riesgo su vida y muerte súbita, que no nos llegan a nosotros, entendiendo que el 50% de los infartos no llegan al hospital. Es decir, que hay que entender que todos esos son por espasmos. ¿Y qué cuidados hay que tener precisamente para los espasmos? Evitar todo, primero, si da la cara, un espasmo no sabemos si lo puedes tener o no. Es evidente que muchas veces cuando haces una prueba de esfuerzo, cuando haces un cateterismo y todo es normal, sin embargo la clínica que está contándote es de espasmo, tenemos dos opciones. Primero, hacer una provocación del espasmo durante el proceso de la arteriografía. Si sale negativo y a pesar de todo nos duele, hay que poner medicación. Hay que poner calcio-antagonistas y vasodilatadores. Y si le dan muchos espasmos, acérquese al micro, por favor. Ahí no se puede meter nada que agrande o que Vamos a ver. que de esos. El problema de los espasmos es que no siempre son en el mismo sitio. Puede ser en una punta de una arteria y irse a la punta de la contraria. Y eso nos genera la dificultad de poner, bueno, si sé que siempre es aquí, le pongo un stent y se acabó. Pero como el espasmo te puede dar en cualquier arteria, nunca es fijo. Tú haces dos cateterismos, provocas espasmos, pues bueno, y cada vez se nula. Entonces es muy difícil llegar a controlarlo mediante un stent. Bien es cierto que a veces, si hay una obstrucción que no precisaría un stent, pero estamos viendo que está generando angina, pensamos que la obstrucción de base arteriosclerótica, si se asocia a stent, si se asocia a un vasoespasmo, nos puede dar angina, y en ese caso valoraríamos el poner un stent ahí, aunque la obstrucción por sí misma no fuera necesario por un stent. Y sobre el ictus, la rapidez es lo primero. La rapidez es clave, hay que hacer un TAC antes de 3 horas. No sé si estoy en lo cierto, pero por ejemplo, cuando te da un infarto, suelen decir, bueno, se pone una aspirina debajo de la lengua y puede ayudar un poco. En cambio, en el ictus, ¿no hay algo que se pueda prevenir hasta que vas a...? No. El ictus, la aspirina es un antiagregante plaquetar que nos facilita el tema y sobre todo nos prepara ya al paciente para poder intervenir sobre él, para ponerle un stent, para hacer una angioplastia de recuperación y demás. Es decir, que la aspirina no tenemos duda. En el cerebro habitualmente no, van directamente a hacer mediante un cateterismo de la arteria correspondiente o quitar el trombo o disolverlo, o si es una rotura, es una hemorragia, poner un coil de manera que obstruyamos ese vaso, porque el coil es como una especie de stent, una cosa así, que lo que hace es provocar una obstrucción de ese vaso. Provocamos que se forme una trombosis ahí y ese vaso que estaba sangrando, al trombosarlo, deja de sangrar. Es un tratamiento pues, de hemorragias cerebrales, de aneurismas, de angiomas, de fístulas arteriovenosas que sangran. Por eso lo importante es la rapidez, hay que actuar entre las 3 primeras horas, y el diagnóstico. El diagnóstico precoz hace que distingamos si tenemos que anticoagularlo o lo contrario. Es que no hay términos medios, o anticoagular o lo contrario. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí.
Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta, doctor. Yo soy una paciente, pues una persona que sufrió un ictus por problema de disección carótida. Mi problema es genético. He sido tratada con heparina durante mi ingreso, luego con Sintron y ahora con Copilocin. Colesterol, usted ha comentado que debe estar por encima el HDL de 40. En mi caso, yo tengo 40. ¿Qué riesgo puedo correr? Bueno, es un factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo que hemos determinado antes, uno de los factores de riesgo mayores es un colesterol por debajo de 40. Eso es así. Dice, ¿qué riesgo corro si no tienes más que un factor de riesgo? Tensión arterial, hipercolesterolemia, en estos momentos no, pero estoy tratada con ello. Bueno, pues entonces tienes más factores de riesgo que la población normal. Claro, es cierto que en la medida que lo tienes controladas, no actúan como factor de riesgo. O sea que tienes más riesgo que la población normal de tener un problema cardiovascular. ¿En qué tanto por ciento? Si tienes controlados los factores de riesgo, aunque los tengas, muy poco. Pero sí que tienes algo más de riesgo que la población normal. ¿Y el andar me facilitaría el subir? El andar es lo único que sabemos que sube de manera cierta el HDL colesterol. Es una proteína el HDL y se estaba haciendo un estudio para dar HDL por el colesterol en pastilla. Se ha suspendido el estudio porque se ha demostrado que aumentaba la mortalidad. Es decir, que antes de poner un medicamento en funcionamiento hay que estudiarlo bien, y a veces estudios que cuestan miles de millones de euros o de dólares hay que pararlos en fase ya pre-utilización porque pueden aumentar la mortalidad. Y cuando se hace esto hay un control de los estudios que en un momento determinado cortan el estudio y cortan la utilización de ese medicamento. Y a veces cuesta miles de millones de euros a las compañías un estudio de eso. Y uno de ellos era el HDL, darlo en pastillas el HDL. Pues curiosamente, sin saber por qué, se ha tenido que cortar el estudio porque aumentaba la mortalidad. Lo que está claro es que tu HDL, si andas, lo mejoras. Y que antes o después conseguiremos subir los HDLs. Hasta ahora lo mejor y lo más positivo es que tú, si bajas mucho el LDL, compensas esa baja. En estos momentos estoy en 78. Pues entonces perfecto, no vas a tener ningún problema. Estás en un nivel perfecto. Y el total en 135. Perfecto, no vas a tener ningún problema. En esas cifras son perfectas. Y luego usted ha comentado el levantar el ánimo y el no pensar que vuelven a repetir, que vamos a en cualquier momento. ¿Cómo se puede hacer eso? Es difícil levantar el ánimo. Levantar el ánimo es difícil con la que está cayendo, eso es evidente. Pero no me refiero. O sea, usted ha comentado que cuando una persona padece un ictus o padece una cardiovascular, siempre deberemos de pensar en positivo, ¿no? Entonces. Y sin haberlo tenido también. Sí, sin haberlo tenido. Usted ha comentado en general. Entonces, en personas como nosotros, ¿cómo podríamos hacer esto? Porque yo no consigo levantar el ánimo. Mejorando la relación social. Por eso insistía tanto en la rehabilitación. Porque la rehabilitación te mejora mucho la parte física. Pero el estar al lado de una persona que ha tenido tu mismo problema te facilita muchísimo el ver. ¿Cuándo lo has tenido? Hace 6 años. Yo estoy de cine, pues tranquilidad, no pasa nada. Es decir, estamos jugando con riesgo, pero es que vivir es un riesgo. Es que si no tienes eso, a otros sale un cáncer, es que no es gratis vivir, conlleva riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aprovechar lo que tengamos y hasta cuando lo tengamos. Y hay que ir por la vida así, si no, es horrible. Pero para un problema vascular, un cáncer o un colon irritable, es que me da igual. Entonces, la relación con personas que tienen tu mismo problema facilita mucho más la integración social, la mejoría de ese estado psíquico. Y evidentemente, si en un momento se necesita, para eso están los antidepresivos, si hace falta. ¿De acuerdo? No sé si te ayudará, pero tenemos una asociación con la que colaboramos, que es Biots Vis y Corazón Vivo, que nos reunimos periódicamente en Policlínica cada 2 meses. La próxima reunión va a ser el 29 de enero a las 7 de la tarde. Y bueno, pues entras en corazonvivo.com, tienes información. Es una asociación para la información y prevención de la enfermedad cardiovascular. Y ahí lo que se hace es intercambio de experiencias, se buscan talleres de trabajo con psicólogos, es un poco buscar compañeros de armas.
Hay una pregunta por allí arriba. Sí, me ha parecido entender al principio en la exposición que los anticonceptivos eran un método de alto riesgo. Factor de riesgo. Cuando precisamente son tratamientos que son indicados por médicos y que pueden ser a bastante largo plazo. Sí. Entonces, Sí, me has por eso- entendido un poco, yo pensaba que estaba bastante controlado el tema ese, que se habían reducido mucho los riesgos. Y es así, pero por eso he dicho que el anticonceptivo unido a tabaco y unido a hipercolesterolemia. Probablemente una chica joven sin otros problemas no tiene ningún problema, pero cuando vas a utilizar anticonceptivos, acuérdate de que hay que hacer previamente un control, insistir en el tabaco y insistir en el colesterol, sin más. Es decir, para una persona normal no tiene ningún problema. Si está asociado, sí aumenta el riesgo. Aquí delante. Quisiera hacerle una pregunta. Yo he tenido un ictus, he salido bien librado, pero tengo fallos de memoria. ¿Qué actividades o qué ejercicios podría hacer para mejorar ello? Bueno, hay una cosa que está clara y es que la rehabilitación neurológica lo que va es a esos déficits que usted ha tenido. Cada uno, cuando tiene un ictus, en función de la zona que afecta, le deja unos déficits. Con la recuperación, con la rehabilitación podemos llegar a recuperar el 90, el 80 o el 70, pero hay posibilidades de recuperar. Entonces la obsesión es llegar a recuperar el máximo. Pero en una persona que ha tenido un ictus, una parálisis completa de medio cuerpo, el conseguir que se ponga de pie es un éxito que no se puede usted imaginar, porque se le puede vestir, se le puede mover. Es decir, que a veces la rehabilitación no es para la recuperación completa, sino para que se puedan mejorar la situación basal en que estaba. Usted tiene un problema de fallos de memoria. Bueno, evidentemente, si el infarto ha afectado al área de la memoria, al 100% no lo va a recuperar. Si conseguimos que llegue más sangre a esa zona, vamos a hacer que mejore la zona próxima. Seguro que el 100% no lo vamos a recuperar, pero si recuperamos una gran parte, eso nos vamos a beneficiar. Por eso le digo que la recuperación o la rehabilitación no hay que pensar que voy a estar como antes. Lo que voy a hacer es optimizar lo que puedo. ¿Sí? Y ya le digo que no se puede usted ni imaginar lo que supone para una persona que tiene una parálisis de medio lado, el conseguir que la pierna esté rígida y se pueda levantar o se pueda sostener de pie. Se le puede vestir, se le puede lavar, a estar tumbado en una cama. Eso se hace con rehabilitación. A veces se consigue y otras no, pero hay que ir hacia lo máximo que podamos conseguir. Es decir, por eso he acabado diciendo, y casi lo que más me importa es la rehabilitación, porque es lo que me va a hacer incorporar a la vida normal, o lo más próximo a la vida que tenía antes de tener el evento. No sé si me ha entendido o le desanimo, pero es cierto que no va a recuperar el 100% de la memoria. ¿Más preguntas allí? Hola, buenas tardes. Yo he sido hipertenso desde los 16 años, tengo 55 hoy. He sido obeso. Hoy me considero exobeso porque he perdido 55 kilos, o 50 kilos, mejor dicho. Hice dieta y bypass gástrico. Y aparte, para evitar problemas intentando por lo menos querer evitar problemas de riñón, hígado y corazón, porque tenía tal saturación de grasas. Y ahora de repente, después de perder los 50 kilos, antes de hacer un año del bypass gástrico, justo hacia finales de agosto, me ha dado una crisis cardíaca que el corazón ha quedado un 30, según los cardiólogos. ¿Había tenido un infarto antes o no? No había tenido nada más que una arritmia hace 2 años, una arritmia sencilla y estaba tomando Sintor. Y ahora, pues, ¿cómo podría recuperar yo esto? Y he hecho ejercicio físico con mis 128 kilos todos los días, diariamente, 2 horas diarias, que me levantaba a las 5 de la mañana antes de ir a trabajar, hacerlo eso. Y todos los domingos hacía 5 horas de monte, 5, 6, 7 y hasta 8. Y aún y todo, he intentado cuidarme. A ver, también me ha gustado, y tengo que reconocerlo, la vida social, También no quiero quitarle tampoco nada a eso, Entonces, ahora, de un plumazo ya lo dejo todo, ¿no? Lo que está claro es que lo que usted... Tal como usted me he identificado
totalmente con todo lo que has dicho, ¿no? Hombre, lo que está claro es que parece que usted tiene una miocardiopatía dilatada, ¿no? Lo que Sí, está yo contando creo y lo que- que le habrán dicho. Sí. Lo primero que en ese caso hay que descartar es que no haya afectación coronaria. El origen de las miocardiopatías dilatadas la mayoría de las veces no lo sabemos, pero muchas veces son infecciones víricas que pasan desapercibidas. Y le ha tocado a usted como la podía haber tocado al ministro de Asuntos Exteriores. Es que no hay ninguna relación con nada. Y sin embargo, en determinados casos, de repente haces un eco y dices, uy, esto estaba normal y tiene un 30% de fracción de eyección, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Optimizar esa fracción de eyección, optimizar ese corazón que tiene menos fuerza de lo debido. ¿Y eso cómo lo hacemos? Yo con rehabilitación cardíaca. Rehabilitación cardíaca. Sí. Con un Porque, 30% claro, de fracción de eyección. En mi vida, en mis 55 años he tenido un colesterol nunca más alto de lo normal. Triglicéridos siempre he tenido. Siempre. Ya le digo que no sabemos. Hay miocardiopatías dilatadas de origen alcohólico, de origen tóxico, de origen de montones de cosas. Pero el 90% son idiopáticas, que significa no tengo ni idea de cuál es el origen. Se piensa que es vírico y que después de una infección vírica puede quedar eso, ¿eh? Pero no se sabe más. Lo cierto es que las únicas miocardiopatías dilatadas que se recuperan son las alcohólicas, curiosamente, dejando el alcohol. El resto, la recuperación es rarísimo o se recupera muy poco. Y la única forma que conozco de poder recuperarlo es optimizar con medicación ese funcionamiento cardíaco y a partir de ahí ejercicio. No hay otra. Y luego, claro, la medicación que necesite, el diurético que necesite, los IECAs que necesite. Porque me he dado cuenta de que a un catarro que he pillado, Claro, se empiezan a hinchar las cualquier piernas cosa le enseguida. descompensa. Y hay que doblar diuréticos porque hay que sacarlos. Porque mi corazón no los expulsa. Sí, señor. Pues muchas gracias. Nada, por Dios. ¿Alguna pregunta más? En la primera fila. Yo no estoy operada del corazón ni de infarto, pero soy diabética y ya sabe que voy cada 6 meses a la consulta. Pero compré una postal que me gustó y pone: despierta, disfruta, sonríe, y abres la postal y pone: vive y sé feliz. Hay mucha gente que he visto deprimida, he hecho fotocopias y les he mandado. Muchas gracias. Vale, Una María buena José. idea. Oye. Aquí luego. Sí, allí en la última Bueno. fila. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Sí. Bueno, ya lo daba por perdido la pregunta. Después de sufrir ictus y tomar aspirina, recomendaron protección de estómago. Entonces yo ya llevo años. Hay que descansar, qué contraindicaciones pueda tener, Vamos a porque ver. ya son muchos años. ¿Cuánto toma? 100 miligramos de aspirina. Sí, 100 miligramos de aspirina. Bueno, inicialmente la aspirina es gastrorrosiva y muchas veces se pone tratamiento de protección gástrica. Mi impresión es que abusamos del tratamiento de protección gástrica y el estómago está hecho para segregar ácido clorhídrico y con eso se lo evitamos. No me atrevo a contestarle. Es decir, yo por 100 miligramos de aspirina muchas veces no pongo que ya tuve- protección, ya, perdón, pero es si ha que- tenido un sí. evento digestivo, sin la menor duda. Ya tuve un problema de... Entonces, sin un la día menor duda. fatal, Es decir, fatal. la duda está si nunca ha tenido nada. Si ha tenido un problema digestivo, ha tenido un sangrado, una gastritis o lo que sea, ya hay que ponerse de por vida. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. Sí. El tema es sauna y personas hipertensas. ¿Es bueno, es malo, es indiferente? Saunas y personas hipertensas. La sauna lo que produce es una vasodilatación. Realmente con bajada de tensión. Desde ese punto de vista es bueno. Una bajada de tensión importante en un hipertenso le puede tirar. Sauna sí, con moderación, no temperaturas excesivas y progresivas. Lo normal, lo que haríamos todos, quiero decir, con hipertensión y sin ella. Hay gente que le gusta la sauna reventar y si es hipertenso, con la medicación antihipertensiva que lleva puede producirle un
Sauna, por supuesto que sí, es buenísima, produce vasodilatación, pero no hace falta grasa. Entrar suave, no temperaturas muy altas, no, sin más. ¿Y el baño en la playa después de la sauna? Joder, tú me quieres matar, ni hablar. El calor frío, yo estoy convencido que produce espasmos y yo nunca me he parecido bien. El frío es el mayor productor de espasmos coronarios. O sea que el pasar de la sauna al frío, a mí me parece una burrada, pero para una persona que tiene un problema cardíaco, para una persona normal, fenomenal. Bueno, o sea que de sauna finlandesa no es partidario el doctor Montes. Otra pregunta aquí. Buenas tardes. Yo he sido operada en el mes de abril, me cambiaron la válvula mitral, pero estoy con arritmia. ¿Eso suele ser normal? Yo pensé que... Lo habitual es que casi el 100% de los pacientes que operamos de una prótesis mitral antes estaban en fibrilación auricular. Y como ya cuando se les opera tiene una dilatación de aurícula, después de la intervención no va a recuperar su ritmo. Por otro lado, el problema clave es la anticoagulación, y como la anticoagulación la va a necesitar por la válvula, me va a dar igual. Porque la clave es tener bien anticoagulado, y con la misma anticoagulación controlo los dos problemas, la fibrilación y la prótesis. O sea que el sintrón... De por vida. De por vida ya. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí arriba. Ha hablado sobre los centímetros de la cintura en concreto en las mujeres y en los hombres. Y yo me pregunto, ¿no será lo mismo medir 1,50 que 1,90? Quiere decir que es en términos absolutos, ¿no? Bueno, como pusimos el atlético con otro que era foto mía, pues no es lo mismo. Pero como norma, es la norma habitual, medir la cintura en el nivel, aproximadamente el nivel del ombligo. Que los hombres siempre nos la medimos por debajo, siempre tenemos la cintura ideal, ya, por arriba. Entonces, evidentemente, si es una persona pequeña, pues va a tener que ser menor, pero para una persona de tamaño normal, pues es esas las cifras, que es más pequeña pues las integramos y lo que damos de 88 pues lo damos de 86. ¿Y qué tiene que ver con la formación grasa o algo? Sí, o sea... por el tipo de grasa que se produce en la zona abdominal. Se ha demostrado que es una grasa mucho más heterogénea. Y por eso ya está demostrado. Quiere decir que no es lo mismo la grasa de aquí que la de la tripa. Está demostrado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que nos ha dado una lección magistral el doctor Montes esta tarde. A ver si nos aplicamos todas sus lecciones. Muchísimas gracias, doctor Montes. Nada, por Dios. Buenas tardes.